el país cuando él lo tomó estaba a punto de colapsarse en lo económico. Luego mucha gente, yo me toca, ¿no? En redes sociales, cuando no hayan cómo criticarme, pues se van con la época de mi papá. Es que la inflación, sí, nomás que cuando él entró, ya era una inflación del 100% cuando él entró. Es que la devaluación, sí, nomás que cuando él entró, ya también la devaluación de la moneda ya se había dado. Yo digo que si tú fueras a un médico hoy, donde no te cura, y sigue explicando que lo que pasa es que los médicos anteriores que tú habías visto eran terribles, Ajá. pues de entrada yo cambio de este médico. Oye, Enrique, ¿quieres ser presidente de la República? Pues yo sí quiero ser presidente si puedo aportar. ¿Y vas a ser? Pues eso ya no va a depender de mí. Va a ser si tuve la capacidad de que la gente diga, pues mira, no es como yo me lo imaginaba, no es como yo quisiera, pero con él me iría muy bien. Eso es lo que yo creo que los mexicanos necesitamos. Un México donde tengamos la esperanza de que nos va a ir bien, de que hay progreso económico, de que hay bienestar, de que hay calidad de vida y de que hay paz y que puedes trabajar y puedes salir a la calle en paz. Señoras y señores, esto es En Estado Inconveniente y otra vez estamos en la política, que a mí me encanta este rollo de la política y muchos me critican y me acaban y otros se enojaron porque entrevisté a mi querido Marcelo Ebrard, bueno, mi querido no, porque no lo conocía, pero de repente brincan los de sin censura y que cómo es posible y qué le va a preguntar el burro Van Rankin, este cuate Serrano. Mi amigo Serrano, por favor, no te enojes, ni te conozco, ni sabes si yo soy político o no. Si no te da la entrevista, no lo siento mucho, no tengo nada que ver. Pero en esta ocasión no voy a dedicar ese tiempo, sino vamos a hablar con mi querido amigo Enrique de la Madrid. Burro, ¿cómo estás? Qué gusto Él sí verte. puedo decir que es mi amigo, ¿saben por qué? Porque yo lo conocí. Creo que ya lo habíamos platicado, ya lo voy a platicar de cuando, de chavito, como era, todo ese rollo, porque ya lo hice en 2 ocasiones, lo entrevisté ahí en la Secretaría de Turismo, pero lo que sí les puedo decir es que es mi cuate porque su hermano Federico es muy amigo mío y lo conocí. Yo tuve el privilegio, la oportunidad de que me invitara Federico cuando su papá, que en paz descanse, don Miguel y doña Paloma, que donde estén les mando un beso del cielo, que me invitó cuando recibió tu padre la banda presidencial. Antes que nada, te saludo con mucho gusto. Me da gusto verte y aquí estás en tu casa. La invitación, sé que tu agenda está muy, muy llena y agradezco y lo aprecio mucho, pero yo tuve esa oportunidad y por eso digo que sí eres mi amigo, porque ¿cuándo fue? En 82 Pues sí, o sea, él entró en diciembre de 82, 1 de diciembre de 82. Yo fui con Federico el Honorable Congreso de la Unión, Exacto, donde recibió tu padre la que le dio el licenciado López Portillo. Y ahí estuve con él y somos amigos, Federico y yo, desde hace, imagínate, hace cuánto tiempo. Tú, digo, aunque somos más o menos de la edad, porque este señor nace un 1 de octubre del 62, es Libra, de Libra, y yo soy Géminis, 6 meses menos que tú. Ok, o sea que somos de la misma ¿Cómo es, rodada. antes que nada, dime una cosa para meternos de lleno a la política, ¿cómo es un Libra? Un Libra es una persona que quizá constantemente está buscando el equilibrio y entonces, y en esa búsqueda, pues a veces andas en la reflexión, pero andas buscando el equilibrio. La otra cosa que tienes es una propensión a buscar justicia, a tratar de que las cosas sean lo más parejas para todos. Y a veces te andas metiendo en líos por andar intercediendo y tratando de, pues eso, de buscar que la gente tenga un buen arreglo, que la gente no salgan o todos ganadores o todos perdedores. Es alguien que anda buscando un equilibrio, un balance. Oye, Enrique, dime una cosa. Cuando tu papá fue presidente de la República e iniciaba, tú eras joven. ¿Cuántos años tenías? Pues 20 años, porque si yo soy del 62 y empezó el 1 de diciembre del 82, 20 años cumplidos. Ok, ¿cómo veías tú ese México en aquel entonces? Pues por un lado un México que nos tocó vivirlo en una enorme crisis, si te acuerdas. Se cayeron los precios del petróleo. México, prácticamente todas las exportaciones eran petróleo. Subieron las tasas de interés en el mundo y cuando subieron las tasas de interés y cayeron los precios del petróleo, México quebró. Y acuérdate también que 3 meses antes de que mi papá entrara al gobierno, el presidente López Portillo expropia a la banca mexicana. Sí, porque dice nacionalizó, que está mal dicho. Pues sí, o sea, finalmente eran concesiones del gobierno a los particulares, pero se las quita. A don Manuel Espinosa Iglesias, que paz descanse. Pues a todos los banqueros. Y entonces era, por un lado, una crisis económica y también yo te diría que una crisis política y una enorme confrontación entre el gobierno y el sector privado. En ese ambiente de confrontación y de crisis, en ese ambiente es donde entra mi papá a gobernar. Tú, siendo chavo de 20 y tantos años durante ese sexenio, ¿cómo? Es decir,
¿Hacia dónde ibas tú? ¿Qué veías? ¿Qué observabas? ¿Qué te gustaría haber hecho? Perdón, ¿hacia dónde ibas? ¿Qué querías ser, más bien? Pues a ver, la ventaja de esa edad que yo tenía es que era una edad donde yo ya estaba estudiando en la universidad. O sea, pospuse mi entrada a la universidad por acompañar a mi papá en la campaña, pero yo para entonces ya ya había entrado a la universidad. ¿Estuviste en la UNAM? Yo estudié en la Facultad de Derecho en la UNAM. Y entonces yo ya tenía la edad, y además por donde yo estaba, pues para entender los temas. Y si no, por lo menos para estudiarlos y para profundizar. Entonces yo le puse mucho empeño a mi carrera, pero también hacía un gran esfuerzo por tratar de entender el México de ese entonces. Entonces yo tengo, digamos, entendimiento, pues ya desde esa época. Tenía 20 años, era un estudiante de universitario y tenía además la oportunidad de estar conviviendo constantemente, no solamente con mi papá, sino con el equipo que trabajaba con él, y pues sí le entendí a lo que se trató ese gobierno, que sobre todo fue evitar la debacle económica del país, evitar que se cayera, ¿verdad?, que se hundiera el barco, y en el fondo también fue un cambio de rumbo, o sea, buscarle una nueva dirección y un nuevo modelo de desarrollo para el país. En eso consistieron esos 6 años. Y además enfrentar crisis tras crisis, acuérdate, las caídas del precio del petróleo, los terremotos, la caída de la bolsa, San Juanico, bueno, todo. Sí, sufrió tu padre. Todo le tocó. Se le vino ahora sí que la casa encima. Todo lo tocó, pero al final del día evitó que el barco se hundiera y sacó un México en paz y estable para que ya, digamos, las siguientes administraciones pues construyeran a partir de eso. Yo lo que sí les puedo decir, y tú no me dejarás mentir, pero tu padre, que eso sí, habrá quienes lo critiquen, habrá tenido errores, porque todos mundo tenemos errores y aciertos también, pero yo creo que sí, lo que sí podemos hablar de tu papá, que salió no con muchos presidentes, no hablo de ningún partido, de todos en general, que salen manchados con muchas cosas, porque tu padre salió de ahí en Coyoacán, de Francisco Sosa, para ser muy puntuales, y regresó a Francisco Sosa. Así es, así es. Una persona intachable en el aspecto de cosas de corrupción. Hablo de la persona de tu padre, y la verdad, tu familia siempre ha sido muy cuidadosa en ese aspecto, porque después vienen otros temas, otros presidentes que, pues, ahí están manchados y ahí quedan en ese rollo, ¿no? Y además, bueno, a ver, finalmente tú siempre tienes que evaluar a las personas a la luz de los dilemas que enfrentaron. O sea, finalmente tú puedes evaluar a las personas a partir de lo que les tocó hacer. Y como siempre, claro, hubo aciertos y como siempre también hubo errores, pero creo que el balance es, el país cuando él lo tomó estaba a punto de colapsarse en lo económico. Y luego mucha gente, yo me toca, ¿no?, en redes sociales, cuando no hayan cómo criticarme, pues se van con la época de mi papá. Es que la inflación, sí, nomás que cuando él entró, ya era una inflación del 100% cuando él entró. Es que la devaluación, sí, nomás que cuando él entró, ya también la devaluación de la moneda ya se había dado. Y en parte se dio porque teníamos un gobierno obeso. Cuando algunos dicen, es que ahí empezó el neoliberalismo. No, ahí empezó simplemente reducir el tamaño excesivo del Estado. Teníamos 1,100 paraestatales y prácticamente todas, lo único que producían eran pérdidas. Pero bueno, eso también es otra época, y lo que yo digo, ese no es lo que está a debate el día de hoy. Lo que está a debate es lo que estamos pensando los mexicanos para enfrentar los retos del México de hoy. Pero bueno, agradezco la oportunidad. La última pregunta que te hago para ya meternos en ese tema. 2 errores puntuales de tu padre, ¿cuál serían? Dime 2 nada más. O sea, ¿sabes cuál puede ser uno? Y puede ser un error o no. El que su personalidad era tal que no se le daba más la simulación, el afecto falso, el populismo, el querer parecer algo que no era. Defecto o virtud. Para la foto, ¿no? Como sí, defecto o virtud, para mí una virtud. Pero a la luz de muchos mexicanos, a veces le faltó ese mayor emotividad. Pero no haber sido tan emotivo también es lo que le permitió ser una persona firme, que aguantaba todo, aguantaba vara y salió adelante. Entonces, pues en la vida así somos. Nuestras virtudes a veces son nuestros defectos. En el caso de lo que le critican, creo que México tuvo una persona serena y seria en el momento que lo necesitaba. Vamos ahora sí a cambiar de tema para irnos al de ahora, porque Enrique estudió leyes, luego fue maestro, estuviste en Harvard, ¿no? Estudié una maestría en Administración Pública. Okay. Ahí estuviste también en el Banco de Comercio Exterior, ¿puede ser? Sí, director del Bancomex. Y luego estuviste en 2015 al 18, fuiste secretario de Turismo. Así es. Vamos a empezar por ahí. A ver, ¿cómo vemos al México de hoy? Leyendo cosas que tú de repente, bueno, yo he leído cosas que tú has puesto, que ves a un país dividido en un 50% donde
unos creen, el 50% creen en el gobierno de ahora actual, y el otro 50% que tú te incluyes, ven a un México que pues no les gusta cómo está funcionando este tipo de gobierno. Vamos a empezar por ahí. ¿Hacia dónde vas con esto? Sí, cómo no. A ver, primero yo soy muy autocrítico y yo empiezo diciendo siempre en muchos lugares que primero hay que reconocer por qué también llegamos a la situación actual. Y llegamos porque la mayoría de los mexicanos pensaron que no iban bien, que se generó un aumento de la desigualdad. Los temas de la inseguridad no los inventó este gobierno, también ya traíamos una crisis de inseguridad. Y también lo que siempre sostengo, hubo una excesiva tolerancia a los temas de corrupción por parte de los gobiernos anteriores. Eso explica en gran medida por qué la gente votó por este gobierno. Ahora, habiendo dicho ¿El eso... hartazgo? El hartazgo. Ahora, habiendo dicho eso, pues no vamos mejor, vamos peor. 8 millones más de pobres. O sea que si el tema era igualarnos, nos estamos igualando para abajo. 8 millones más de pobres en lo que va la de la administración. De inseguridad, pues vamos en 130,000 homicidios y más de 3,000 feminicidios. O sea que no vamos mejor. Y en temas de corrupción, pues ya ni hablamos, ¿verdad? Entonces, por eso yo digo que todavía hay una mitad de mexicanos que le tienen esperanza al gobierno actual, que piensan que quizás solamente faltan 40 años más, porque lo que les falta es experiencia, que hay que darles tiempo, que los anteriores tuvieron 70 años, y están confiados. Y la otra también hay que ser realistas. Muchas familias hoy en día están recibiendo un recurso económico que les está permitiendo sobrevivir. Pues eso obviamente es motivo de agradecimiento. Primera reflexión, ese recurso económico lo pagamos los mexicanos que pagamos impuestos. Eso no sale de la bolsa de los funcionarios de hoy. Y ni un peso atrás se les va a quitar a los programas sociales. Pero habiendo dicho eso, sí habemos más de una mitad de mexicanos que pensamos que si seguimos así, estamos cavando el hoyo. Estamos cavando el hoyo. Un hoyo ya tan profundo que igual no hay oportunidad de que este país se recupere. Entonces, sí hay un mucho mejor México posible, que no es regresar al México del pasado, si es conservar lo que del pasado servía y juntos trabajar en lo que queremos mejor. Sí, porque, por ejemplo, el presidente, yo, y con todo respeto lo digo, veo que dicen que esto que estamos viviendo a 4 años es lo que dejaron atrás, y ese discurso creo que ya está muy gastado, muy desgastado del presidente, con todo respeto. Pero también hay que reconocer un rollo que te dejan atrás. Este rollo, pues tienes que de una manera... Es que él en sus propuestas cambiaba, vamos a hacer esto que nos ha hecho. Pero si también te viene empujando desde atrás con la corrupción y todo este rollo, pues es muy difícil cambiarlo a corto plazo. Ojo, creo que sí ya se desgastó ese opinar de cada rato que dice lo que nos dejaron. A ver, ¿qué le vas a hacer para cambiar lo que está pasando ahora? Yo digo que si tú fueras a un médico hoy, donde no te cura, y sigue explicando que lo que pasa es que los médicos anteriores que tú habías visto eran terribles, pues de entrada yo cambio de este médico. O sea, a mí ya no me puede seguir explicando un médico que todo se debe a lo que los médicos anteriores no me pudieron resolver. No, ya no. Y mira, ya tenemos fenómenos que son de esta administración. En el 2019 todavía no había pandemia y ya la economía ya había crecido 0. Porque ya la habían espantado con la cancelación del Aeropuerto Internacional de Texcoco. Tú y yo lo platicamos en tu oficina. Sí. Era un aeropuerto que iba a ir para los próximos 60 años. Pues ya era... ¿Y que iba a ser de primer mundo? Y ya llevaba un 30% de avance, y era un aeropuerto absolutamente financiado prácticamente también por los mexicanos que estábamos viajando por avión. Entonces, en el 2019, crecimiento 0. Cuando el gobierno anterior lo dejó todavía caminando la economía al mediocre, le dice el presidente, 2.5% mediocre. Si no más que 2.5 es más que 0. Después ya en el 20, mientras que todo el mundo se cayó 4% de la economía, aquí se cayó al doble, porque no hubo programas de apoyo a las empresas, porque no se apoyó al empleo, por eso se cayó al doble. Resumen, burro, hoy en día, cuando terminemos este año, vamos a seguir teniendo un crecimiento negativo, mientras que otros países del mundo, también con pandemia, ya crecieron. ¿A quién le siguen echando la culpa? ¿Y por qué, sabes qué? ¿Por qué no asumir la responsabilidad también de las cosas cuando no salen bien? Porque la única manera de corregir cuando las cosas que estás haciendo no funcionan es tener la capacidad y la humildad de decir, esto no nos está funcionando bien, vamos a corregirlo. Otra vez me voy al ejemplo de un médico. Si tú vas a un médico, te da un diagnóstico, unas medicinas y no van funcionando, un buen médico lo primero que empieza a cuestionar es incluso su diagnóstico. Empieza a preguntarse, oye, pues igual las medicinas que te estoy dando no son las correctas, o igual y la enfermedad que tienes es otra. O sea, yo parto del principio de que una persona inteligente y buena fe es capaz de revisar su propio diagnóstico.
Y yo creo que el diagnóstico que este gobierno tiene es el equivocado. Francamente es el equivocado. Fíjate, ahorita que estabas hablando a nivel mundial de la pandemia y que otros países han salido y todo, y aquí estamos como atorados, pero aquí, por ejemplo, escribí unas preguntas que me gustaría preguntar, tu visión del mundo, ¿por qué hay tanta turbulencia y decepción en las sociedades? Es decir, ¿qué es lo que está pasando a nivel mundial? A ver, me queda la claro. decepción a nivel global, en el mundo hablo. Varias cosas, y me queda clarísimo el porqué. Porque al final del día hemos generado un modelo económico donde ha habido mucho crecimiento, mucha riqueza, a muchos les ha ido muy, muy bien, pero otros han ido quedando atrás. Y aunque hayan progresado, en términos relativos, se han quedado muy atrás con respecto a otros que sí han logrado acumular mucha riqueza. Entonces hay mucho desánimo. Esa es una. La otra, vivimos en una economía hoy en día donde también compites contra máquinas, contra robots, contra que te puede sustituir a alguien. Si tú estás en la industria automotriz, te ha pasado. Si estás en el campo, te ha pasado. Entonces creo que descuidamos, la verdad es que descuidamos como sociedad el que mucha gente se nos fue quedando atrás. Oye, ¿y ese es un pretexto para destruir un país? No. ¿Ese es un pretexto para destruir las instituciones? No. Esa es una razón para darnos cuenta que hacia adelante no nos debe de volver a pasar. O sea, no nos debe de volver a pasar que ahora que establezcamos un modelo para que esta economía crezca, no reparta mejor. Pero este gobierno se quedó con la idea de vamos a destruir todo lo hecho, porque seguramente al destruirlo algo bueno saldrá. Yo no creo en esas cosas. Pero ¿por qué? A ver, pero Y esto tampoco... pasó en Estados Unidos, ha pasado en Europa, por eso fue el Brexit. El Brexit es la gran frustración de muchos grupos, por ejemplo, del sector rural del Reino Unido, del sector automotriz. El Brexit es el cuento que les contaron allá, que tú estás mal porque los países europeos le están extrayendo recursos al Reino Unido. Es el mismo cuento del presidente Trump que le dijo a los trabajadores americanos, tú estás mal porque los mexicanos te están quitando tus empleos, tú estás mal. Es la misma dinámica, el mismo discurso, pero en el fondo hay algo de realidad, que hemos generado en el mundo un crecimiento muy desigual. Oye, ¿y qué hay que hacer para eso? O sea, ¿suicidarnos? No. ¿Qué hay que hacer? Pues tomar las acciones correctivas para que hacia adelante el crecimiento sea más parejo y la riqueza se distribuya mejor. Así de sencillo. ¿Eso da lugar para que tú y yo estemos peleados todo el día? Pues no. No es un buen pretexto para polarizar un país y enfrentarnos. No es un buen pretexto. O si lo es que entonces no saben cómo resolver estos problemas. Pero tampoco creer en el modelo antiguo. Pues depende qué defines por antiguo. Si ¿por qué creer? Más bien, ¿por qué creer en las cosas buenas o malas que había antes? Es decir, yo me quedo en las buenas, porque las malas no hay que repetirlas, pero un ejemplo. No, las malas, por supuesto, Un ejemplo hay que darle el cambio. Es como cuando, ahora sí que, en mi caso, por ejemplo, a mí, yo nunca le dije a mi papá te amo, ni él a mí. Entonces yo lo que hago es romper ese rollo con mis hijas. Claro, esa falta. Y al contrario, te amo, dame un beso, cosa que no. Hay que romper siempre ese patrón, ¿no? Pero hay cosas que hay que romper y hay cosas que no. Por ejemplo, ahora que el gobierno va a estar con la tentación de entrar en un conflicto frontal con los Estados Unidos, ese sería un grave error para México. Porque a partir, no te puedes poner con sazón a las patadas. Una es esa, y la otra, a partir de la entrada de México al libre comercio, por lo menos el centro al norte del país ha tenido un crecimiento económico muy diferente. Han crecido muchos estados al 5% anual, son estados de clases medias, Guanajuato, como lo sería, por ejemplo, Aguascalientes, como lo sería Querétaro. Entonces, el problema no es pelearte con eso, sino, oye, ¿por qué no hemos logrado incorporar a Oaxaca? ¿Por qué no hemos logrado incorporar a Guerrero? ¿Esa es razón suficiente para irte a pelear y salirte del TLC, por ejemplo? No lo sería. Entonces, de lo que servía del pasado, pues hay que conservarlo. De lo que de tu vida personal ha servido en el pasado, hay que conservarlo. Pero lo que efectivamente fueron excesos o faltas o insuficiencias, hay que tirar a la basura. Esas hay que tirar a la basura, pero hay que corregirlas juntos. Yo soy en ese sentido como una persona que cree que a uno le toca venir a sumar con respecto a lo que han hecho otras personas en el pasado. ¿Sí? O sea, no hay estos complejos de que vino a inventar la historia, ¿no? Entonces, de lo que servía del pasado, pues fortalezcámoslo, lo apoyamos. Los sectores en México, los sectores que sirven, apoyémoslos. ¿Cómo lo hacemos para que crezcan más, para que generen más empleo? Y en las cosas en donde nos hemos quedado cortos, pues echemos talento todos los mexicanos para ver cómo lo hacemos mejor. A ver qué tan fácil, vamos a debatir, qué tan fácil es sacar a Oaxaca de la pobreza. Pues platiquémoslo todos. ¿Qué tenemos que hacer en estados como Chiapas, como Guerrero, para que haya más progreso? Pues debatámoslo todos. Pero esta idea
tan humana, pero también tan falsa, de buscar culpables para que nos sintamos bien, no resuelve los problemas. Y es que el buscar culpables ya es como atrás, ya, es decir, lo hecho está. Pues sí. Hay que ver qué es lo que se va a A hacer lo ahora. hecho, pecho. Sí, o sea, es también o sea, a lo hecho, pues más bien es una parte de que tuvimos, aprendimos, pero lo importante es qué vamos a hacer hacia adelante, qué vamos a hacer como país, cómo le vamos a hacer para que el mundo no se nos vaya, para que otros países no estén progresando y nosotros estemos aquí como atorados, ¿no? Claro. Que otros países están otra vez ya generando y están pensando en cosas nuevas, en la economía del conocimiento, en el internet, y aquí nosotros parece que vamos en reversa. Eso es frustrante y no es por ahí. Enrique, hay dos temas así muy puntuales que para mí es uno de los grandes problemas de este país. Ojo, y no le echo la culpa a nadie, pero la educación y la seguridad son puntos muy puntuales del desastre que estamos viviendo en este país. ¿Cómo se puede corregir el tema de la seguridad y la educación? Que tú has hablado mucho de eso. Pues mira, en educación, y ahí estoy platicando con un grupo de expertos y especialistas, es que tenemos que analizar cuál es la educación que necesitamos hoy para enfrentar los retos de hoy. A los mexicanos yo creo que les hemos dado una muy mala orientación, o ni les hemos dado la orientación, de cuáles son las carreras y las profesiones que más pagan dinero. Entonces sigue habiendo mexicanos que se preparan obsesivamente por una licenciatura que les cuesta mucho trabajo sacar y luego ni siquiera es la que les permite empleos y siguen denigrando carreras técnicas, ¿verdad?, que las ven como menos y son de las que hoy en día mucha gente gana mejor recurso. Entonces a mí me parece que tenemos que ligar el sistema educativo con el sistema productivo en el país y decir, vamos a apostarle una educación que te sirva para obtener un empleo digno y con muy buen recurso y con un muy buen ingreso. Esa es la educación que importa. Lo demás es cultura. Hombre, leer y saber de literatura y saber muchas cosas es muy importante, pero ¿qué educación y qué herramientas nos estamos dando los mexicanos para poder obtener los empleos que necesitamos? Eso en el lado de educación. Y en seguridad, que son muchos los temas. Pero ahorita que te brinques lo de la educación porque es muy importante. Yo creo que donde más debe meter lana el gobierno, y sin embargo, cuando hay crisis, cuando hay catástrofes, temblores, iba a decir tsunamis, aquí no ha habido, temblores, huracanes, todo ese rollo, quitan el dinero a lo que es medicina y lo que es educación para meterlo ahí. Ahí está el rollo del Fondem y todo el escándalo que hay ahorita. Pero a ver, dime, no puedes tú quitar el dinero de la educación. Es el principal y viene de las casas de todos ustedes. Desde ahí parte el rollo del país que está mal. La educación desde la familia. Pero importa la orientación también, porque yo algo que he aprendido, pongo un ejemplo. El mexicano trabaja muchas horas y trabajamos mucho más, por ejemplo, que en promedio que los norteamericanos. Sino más que ellos ganan mucho más dinero que nosotros. Entonces no es un tema nada más de quién le echa más ganitas. No es un tema nada más de quién trabaja más o quién estudia más. Lo que es relevante es que estés trabajando y estudiando en lo que da resultados. Eso es lo relevante. Entonces, ir a una escuela para al final del día haber pasado muchos años, para tener un título en donde en el fondo no te dio los conocimientos que necesitabas, esa es una tomada de pelo. Y lo que nosotros tenemos que estar seguros es que el sistema educativo que le estemos dando a los mexicanos sí tiene resultados y está vinculado con las necesidades del mundo de hoy. Mira, por ejemplo, aquí nosotros deberíamos estar, ya esto está estudiando en el mundo, tiene que estar más vinculado a las ciencias, a las matemáticas, a la ingeniería, a los idiomas, a temas de empatía. O sea, hay cosas que hoy tendríamos que estar sabiendo. Yo siempre pongo un ejemplo. Yo supongo que un buen maestro de geografía pues tiene que inventar qué hacer hoy, pero no tiene que darte clases para que te aprendas las capitales de la República o del mundo, porque por eso está Google. O sea, hoy en día hay herramientas que ya también impiden o hacen innecesario que hagamos los ejercicios de memoria tradicionales. Ahora es la abstracción, es el conocimiento, ¿no? Capital de no sé qué. Capital Además te cambian los países a cada rato. Entonces digo, mi reflexión es, hoy es un mundo del conocimiento, es un mundo del internet, es un mundo donde necesitamos habilidades diferentes a las que tú y yo aprendimos hace 20, 30 años. Y es el mundo en donde hay que estarse actualizando. Ese es el sistema financiero, el sistema educativo que tenemos que ofrecerle a los mexicanos, a la luz de las necesidades y de que podamos ofrecerles empleos dignos y cada vez mejor pagados. Y en la seguridad, una parte bien importante de la seguridad tiene que ver con que una economía crezca o no. Fíjate, esto es un dato que es dramático, el otro día me lo pasaba alguien. Del 2005 al 2022, en 17 años, creció la población en edad de trabajar en 16 millones de personas. Pero los empleos formales solamente crecieron en 8.
O sea, nuestra economía solo fue capaz de darle empleos a la mitad de la población. Y si me preguntas cuánto aumentó el salario promedio por hora por mexicano, aumentó 2 pesos en 17 años. 2 pesos en 17 años. Entonces, ¿no? bueno, entonces quiere decir, otra vez, que por eso hay que destruir el país, por eso hay que buscar los culpables de todo, por eso hay que incendiar la casa, no. Por eso hay que ponernos juntos a pensar y poner el mejor talento para reflexionar cómo dirigimos este país hacia adelante. Entonces, una buena parte de la inseguridad tiene que ver con una economía que crezca y con jóvenes que tengan esperanza de un mejor futuro hacia adelante. Y también, no se trata también de tener la policía que esté bien entrenada, mejores sueldos, Sí. educados, No, entonces luego, con educación. en una visión de hoy con de un país, aprendizaje. en una visión de un país donde se penaliza al que gana bien, ¿verdad? Se penaliza al que gana bien. Bueno, pues por lo pronto que ganaran muy bien nuestros policías, que ganaran muy bien nuestros jueces, porque al final del día les estamos pidiendo que se rifen la vida por nosotros y nosotros como sociedad no estamos dispuestos a darles las certezas que necesitan. Entonces, instituciones como las que hoy tenemos, pero fortalecidas, mejores policías, mejor entrenados, seguridad para sus familias, viviendas para las familias, porque les vamos a pedir mucho, porque les pedimos que se la jueguen por nosotros, pues nosotros también tenemos que ser solidarios con ellos. Es que ese es otro punto. Las instituciones, porque hay mucha gente que no entiende, las instituciones pues ahí están y ahí estarán. Es como una casa. Las instituciones serían como la parte de abajo de la casa, ¿cómo se llaman? Los cimientos. Los cimientos. Si tú empiezas a pegarle a las instituciones, la casa se viene Se te abajo. cae, se te cae. Y ahora lo vimos en la pandemia. A ver, cómo se la rifaron por nosotros y se la siguen rifando los médicos, las enfermeras, los trabajadores. Y muchas veces no recibieron del Estado mexicano, no recibieron los apoyos, no recibieron los instrumentos, no recibieron los recursos. Hasta llamaron a médicos de otro lado, ¿No? que los médicos están muy molestos. Y sean, a ver, y esas son instituciones, nuestro sistema de salud, los hospitales, los médicos, es algo que hemos venido generando los mexicanos. Pero entonces debemos de ser un país en que incluso se fortalezcan más las instituciones y no se debiliten. El mejor ejemplo es si no hubiéramos tenido un sistema de salud como el que tenemos. A pesar de la falta de apoyo de este gobierno, ya me imagino además la crisis adicional que hubiéramos tenido de la pandemia. Si de por sí la que tuvimos en México llegó a ser el país donde más médicos murieron con respecto a su población de médicos en total. Nada más. Oye, otro punto, porque sabemos que estás apurado. Dime, hablas de gobierno de coalición, es decir, ¿a qué te refieres con esto? ¿Qué hay que hacer para que haya una oposición real para las elecciones del 2024? Sí, a ver, gracias por la pregunta porque permite opinar. A ver, mucha gente se preocupa y dicen, oye, ¿cómo es posible que hoy partidos de oposición que siempre competían ahora se quieran juntar para poder competir contra el gobierno? Eso es una coalición. En Europa, ¿qué pasa? En Europa hay elecciones, es un sistema parlamentario, y cuando un partido político gana muchos votos, la mayoría, pero no le alcanza para formar gobierno, se voltea con otros partidos políticos y les dice, vamos a juntarnos y vamos a hacer gobierno. En Francia hay un sistema de 2 vueltas. Cuando en la primera vuelta ningún candidato a la presidencia gana el 51% de los votos, en la segunda vuelta pasa el primero y segundo lugar. ¿Qué hacen esas personas? Se voltean con los demás y dicen, vamos a hacer coalición. Un gobierno de coalición, en lo que consiste en nuestro caso, es que nosotros ya sabemos que ningún partido de la oposición por sí mismo podría ganar. Ya lo sabemos. Entonces mejor desde ahorita nos juntamos para que en la elección vayamos juntos con posibilidades de competir. Ahora, tenemos que ir con un proyecto común. No se trata nada más de competir y ganar y quitar al gobierno actual. Se trata de llevar un mejor proyecto que el que tiene el gobierno actual. O sea, el reto es que tenemos que llevar una mejor visión de país. Una visión de país que, entre otras cosas, de alguna manera no repita los errores del pasado, pero que sí se fortalezca a partir de lo que se ha hecho bien. Y ese gobierno de coalición, que esa es la otra diferencia, es que podrá ser alguien el que encabece el gobierno, que alguien será el presidente o la presidenta de la República, pero en las secretarías de Estado estarán representados los partidos políticos que fueron parte de esa coalición. Entonces tú ya tendrías desde el gabinete un contrapeso, no lo que hoy pasa el día de hoy. Sí, que tú tomes decisiones por tus propias... Pues no hay que seas como contrapeso. el Rey Pelé, que nada, lo que tú digas es lo que se hace. Lo diré con respeto, pero prácticamente podríamos no estar pagando el gabinete porque prácticamente no opinan mucho. Pero para que haya un gobierno de coalición y un gobierno con 3 partidos, estamos hablando básicamente... O 4. Primero tienes que limpiar la casa, porque hay un tiradero allá abajo del carajo. Pues te va... Es increíble que... lo que Enrique, perdón, pero a mí lo que me brinca así, pero es que no, güey, yo ni soy político, ni soy periodista, que no se den cuenta
que se tambalea un poquito Morena en ciertas cosas y no aproveche la oposición porque se están peleando. Y entonces, ¿qué hace Morena? Se mueren de la risa. Bueno, a ver, déjame decirte algo como la veo yo, y pues yo en eso soy muy transparente. Lo tendremos que ir haciendo, pero en paralelo. No da tiempo de primero ordenar la casa para invitar a las visitas. No da tiempo. Tenemos que en paralelo... Pero dale una shineada porque ahí vienen los invitados. Por lo que se pueda, sí, pero ahorita la shineada consiste, desde mi punto de vista, en fijar las reglas de competencia de la alianza. Por ejemplo, tenemos la elección del Estado de México y Coahuila en puerta. Fijar las reglas de cómo se seleccionaría un candidato o candidata a la presidencia de la República, eso es prioritario, y construir la propuesta de proyecto de nación. Eso es lo que ahorita hay que privilegiar. Porque yo pongo un ejemplo de que ahorita estamos con que estás en un cine, hay un incendio y hay una sola puerta, y hay unos que empiezan a decir, pues no me gusta dónde quedó la puerta. No me gusta el tamaño de la puerta. No me gusta la madera de la puerta. Es más, se me hace que ahí hubo chanchullo. Yo creo que hubo corrupción. Algunos decimos, nos salimos por la puerta, porque es la única que hay. La oposición, como está, es la única que hay. Y también le digo a mucha gente, cuando dicen, es que la oposición no funciona, le dije, la oposición somos todos, ¿eh? La oposición no son solamente los partidos políticos. La oposición somos todos los que estamos preocupados sociedad, por el curso del país. Entonces, ahí sí ya una sociedad participativa, que también le exija a los partidos políticos a que quiere saber cuál es el proyecto de país y que le exija que existan reglas del juego justas para que salga alguien que tenga dos atributos, fíjate, dos, que sea él o la más competitiva posible y que de preferencia sepa gobernar bien. Porque no se trata nada más de que sea un muy buen candidato y luego muy mal gobernante. Y tampoco serviría de mucho que pinte para ser muy buen gobernante, pero no puede ganar una elección. Entonces, ahorita la prioridad es un proceso de selección que nos permita obtener a la persona más competitiva posible y que sea la más capaz para gobernar. Entonces, como verás, se tiene que hacer en paralelo. ¿Tú tienes voz y voto ahí en el PRI? Todos tenemos voz y voto, aunque no fueras incluso militante. Pero ¿dónde estás parado, Enrique? Porque yo veo, hablas muy... Es que la verdad, yo te veo, estás muy, muy estudiado, eres un cuate muy preparado. Tal vez a lo mejor lo que te falta es lo que muchos políticos les sobra, el salir en la foto, e ir ahí, hacer desmadre y tener escándalos, cosa que tú no tienes, lo cual te felicito porque eres de verdad, de los políticos, y no porque no te lo digo lambisconeándote, eres para mí uno de los candidatos ideales de la oposición para ser el candidato, para ser presidente de la República, cabrón. Y no porque estés aquí, ¿eh? Tienes un conocimiento extraordinario. Hablas de una manera, he entrevistado a políticos que no hablan y explican como tú lo estás explicando. Mi pregunta es hacia dónde va, ¿qué quieres hacer? ¿Dónde te ves tú? Yo donde me veo es, construyendo una oposición que sea capaz de competir contra la del gobierno actual, porque tiene un mejor proyecto de país, porque tiene una mejor oferta para los mexicanos y porque podríamos generar un gobierno que también aprendiendo de nuestras insuficiencias, a mi juicio, ¿cuál es la más seria? No nos dimos cuenta que se nos fue quedando demasiada gente atrás. El mundo hacia adelante tiene que ser un mundo más parejo, pero hay que emparejarse para arriba, no para abajo. El México de hoy, alguien dice que se han bajado las desigualdades, nos han dicho, claro que se han bajado. Desapareciendo la clase media. Todos nos estamos empobreciendo. O la mayoría de los mexicanos, 8 millones más de pobres. No, ese no es el chiste. El chiste era subir subir, todos, no bajar, todos. ¿Cuál es el chiste de emparejarnos si nos emparejamos a la pobreza? ¿Te va a dar tiempo? ¿Eh? ¿Te va a dar tiempo? Bueno, lo que nos tiene que dar tiempo es a todos, porque lo que está en juego es el México de todos. También te platico yo mucho con la gente que es que la oposición le dije, oye, lo que está en juego es tu futuro, el tuyo y de tu familia. ¿Se lo vas a dejar a otros? Que otros defiendan lo tuyo. Nos toca a cada uno de nosotros defender este mejor país, reconociendo lo que hicimos mal y haciendo, ¿sabes qué? Un compromiso de hacer el mejor México posible. Y hacer el mejor México posible pasa por ser el mejor ciudadano posible. Oye, yo voy a tratar de ser el mejor mexicano posible, porque si todos fuéramos el mejor y la mejor mexicana posible, no habría mejor México. Sí subirá algún tema. Si tú ganas la presidencia de la República, ¿desapareciese el Felipe Ángeles? Yo lo que digo ahí es, hay que retomar el Aeropuerto Internacional de Texcoco. Y como los técnicos nos dicen que no pueden operar muchos aeropuertos en la misma zona, pues sí, una vez que tuviéramos ese nuevo Aeropuerto Internacional de Texcoco, tienes que cerrar todos los demás. El espacio aéreo es solo uno. Aunque tuvieran 100 aeropuertos en el piso, el espacio aéreo es solamente uno.
El proyecto que los técnicos te decían que era el que hacía sentido es el de aeropuerto. Y mira, los que hemos tenido oportunidad de viajar, te das cuenta cómo opera el mundo. O sea, tú llegas a un aeropuerto, ya sea que vienes de otro país o de otro estado, y lo que tú quieres es comunicarte con la siguiente terminal en el menor tiempo posible y al menor costo posible. Seas persona o seas carga, ¿sí? Entonces, la logística, que es muy importante hoy en día, e incluso la logística sería uno de los elementos fundamentales para bajar la inflación en el país, la logística hace sentido de que tengas un solo aeropuerto con 3, 4 y eventualmente hasta 6 pistas, que es como se había programado. Entonces, la respuesta es, una vez que hubiéramos recuperado y construido el de Texcoco, se deja el aeropuerto, el AIFA, pues se deja las fuerzas aéreas, a la Fuerza Armada, que es como estaba. ¿Y qué le haces al aeropuerto actual? ¡Qué barbaridad! Me acuerdo alguna vez decían, mira, gente, qué cosa tan horrible que harían algo hasta como Santa Fe. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Desarrollo? ¿Viviendas? ¿Parques? ¿Comercio? ¿Universidades? Sí ha de ser horrible, ¿verdad? Tener en lugar de 2 pistas que tuviéramos en esta zona de la Ciudad de México, que ya quedó casi en una zona central, tuvieras áreas verdes, tuvieras vivienda, tuvieras comercio, tuvieras escuelas, tuvieras desarrollo. Creo que son 700 hectáreas. O sea, entonces la respuesta es, tenemos que retomar el proyecto del Aeropuerto Internacional de México en el lago de Texcoco. Ese es el que hace sentido y ese es el que es viable. Y si no, bueno, pues acostumbrémonos a tener un aeropuerto. Mira, Panamá, esto es dramático, Panamá este semestre está creciendo, el primer semestre de este año está creciendo al 13% anual, al 13% anualizado. Y me enteré porque le han preguntado a algunos, oye, ¿por qué crece Panamá? Dijo, entre otras cosas, porque aprovechamos los errores de otros países, entre otros los de ustedes, los mexicanos, ¿sí? La cancelación del aeropuerto en México le benefició a Panamá. Yo creo que han de estar muy agradecidos con nosotros. Oye, Enrique, ¿quieres ser presidente de la República? Pues yo sí quiero ser presidente si puedo aportar. ¿Y vas a ser? Pues eso ya no va a depender de mí. Va a ser si tuve la capacidad de que la gente diga, pues mira, no es como yo me lo imaginaba, no es como yo quisiera, pero con él me iría muy bien. Porque al final del día lo que importa es que la gente piense que te va a ir mejor si tú eres una persona con capacidad y con voluntad de ayudar. Para terminar, dime algo. Tú, lo que te estoy diciendo, que eres una gente brillante, de verdad te lo digo, brillantísima, y que le puede aportar mucho a México. 2 puntos. El primero, ¿cómo hacerle para que la gente o los partidos políticos se den cuenta o vean en ti, que seguramente muchos lo saben? Esa parte creo que es... Perdón que te lo digo con todo el respeto. Sí. Te noto un poquito débil en el aspecto de no sé cómo llamarlo, no personalidad, pero a lo mejor el ruido, como que te hace falta más, que la gente te conozca un poco más. Y me encabrona porque sí veo que tú podrías ser de verdad un gran candidato. Mira, estoy leyendo últimamente, leí una novela de un compositor soviético en la época de Stalin. Ahora estoy al mismo tiempo en un audiolibro viendo la vida de Deng Xiaoping en la época de Mao. Híjole, los ruidosos, qué daño hacen. Sí, hacen ruido. Hacen daño. Los ruidosos, pero qué daño hacen. Pero también, ¿no crees que santo que no es visto, no es...? Sí, bueno, a ver, uno hace su esfuerzo, y el esfuerzo lo tiene uno que hacer cada vez con mayor inteligencia, de tratar de que estas ideas, que son las de un México próspero, un México incluyente, un México sustentable, un México en paz, sean atractivas. Si eso no es atractivo para los mexicanos, pues me doy, ¿no? Pues me doy. Eso es lo que yo creo que los mexicanos necesitamos. Un México donde tengamos la esperanza de que nos va a ir bien, de que nos va a ir bien a nosotros, a nuestros hijos, de que hay progreso económico, de que hay bienestar, de que hay calidad de vida y de que hay paz y que puedes trabajar y puedes salir a la calle en paz y puedes vivir tranquilo. Si esas propuestas de país no son las que nos interesan y les gusta el escándalo y la pachanga, pues primero, qué triste visión de país. Yo en esa no la comparto y yo creo que la mayoría de los mexicanos tampoco la comparten. Oye, pues Enrique, de verdad, créanme ya para terminar, créanme de verdad, están aquí con un personaje que a lo mejor no es, pues, que está en el reflector porque a él no le gusta y cual se me hace también muy, muy, muy bueno lo que haces tú. Pero aquí está uno de los principales personajes de la política mexicana que le sabe, pero bueno, abismalmente al 85% de los políticos actuales. Me atrevo a decirlo porque lo conozco y porque es estudioso, es un cuate que quiere a México. Y véanlo, obsérvenlo, síganlo, porque este señor se me hace un gran candidato. Y te doy el agradecimiento que me des tu tiempo, de verdad, Enrique. Al contrario, yo agradezco algo contigo. Algo que más que quieras agradecer, no, que quieras comentar. Quizás, algo sí, yo soy muy optimista sobre el México que podemos llegar a ser.
Y francamente sí creo que además hay una coyuntura internacional, hay un entorno internacional, hay vientos favorables en el mundo que juegan a favor de México. Pero esos vientos no siempre van a soplar. Y lo que necesitas, si lo pones en términos así, es alguien que sepa manejar con ese tipo de vientos y que lo sepa aprovechar. Y si no, se nos van, y quizás se nos van por lo menos a esta generación, a la de nosotros y a nuestros hijos. Y no sería justo que se nos fuera la oportunidad de un México mejor cuando hay condiciones para hacerlo. Señoras y señores, gente del PRI, del PAN, del PRD, no mamen. Perdón por la palabra. ¿Qué más puedo decir? Para que se ponga chida la batalla contra Morena, con todo mi respeto, y haya un buen agarrón, respetando a los políticos de Morena, por supuesto. Gracias, Enrique. Gracias a ti. Que te vaya muy bien. Gracias por el tiempo. Dile a tu hermano que me pague. No, no es cierto. Gracias. Esto es El Estado Inconveniente. Gracias. Nos vemos la próxima. Morita Digital.